Se está complicando el panorama para las obras públicas en Colombia, justo ahora que se decía que era el momento del despegue de los grandes proyectos después de muchos años de estancamiento. Por un lado, el insólito escándalo por las obras de Transmilenio en la avenida El Dorado de Bogotá, paralizadas y a las puertas de un litigio jurídico con el retraso asegurado de por lo menos un año. Y se teme que otros escándalos similares se sigan produciendo en los próximos días. Pero ahora surge un nuevo inconveniente. El próximo lunes entra en vigencia un aumento en el precio del asfalto que, según el gobierno, terminará siendo del 37% en el año completo. Los constructores reunidos en la Cámara Colombiana de la Infraestructura dicen que ese es un incremento imposible de asumir y que rompe con todo lo que se ha firmado en los contratos. Y advierten que en esas condiciones las obras tendrán que ejecutarse a la mitad de lo previsto. En un diálogo con Paola Ochoa, el director de la Cámara, Juan Martín Caicedo, va más allá. Denuncia contradicciones entre los ministros de Transporte, de Minas y asegura, oigan bien, asegura que el de Transporte, Andrés Uriel Gallego, los dejó solos porque en un principio había dicho que estaba del lado de ellos. Paola Ochoa entra al radar. Bueno, el próximo lunes 1 de febrero comienza a realizarse el alza en el asfalto, un alza que se ha dicho sería inicialmente del 10%, pero que a lo largo del año se va a subir hasta terminar en un incremento del 37%. Por supuesto, las firmas de ingeniería del país, los constructores, han puesto el grito en el cielo. ¿Qué es lo que les preocupa tanto a ustedes de este incremento? Pues nos preocupa, en primer lugar, el hecho de que si ese incremento es del 37%, las metas físicas de las obras se tienen que reducir. En segundo lugar, nos preocupa la discrepancia, la falta de coordinación, de entendimiento, de armonía, de articulación entre el gobierno. ¿A qué se refiere? En el día de ayer yo recibí dos mensajes distintos. Uno del señor ministro de Transporte en el sentido de que sería en el año una sola alza del 10% y otra muy distinta que proviene del propio Ecopetrol y del propio ministro de Minas en el sentido de que es 37% dividido, digámoslo gráficamente, en tres cuotas. Este 10% ahora el 1 de febrero, otra cuota en el mes de abril, otra cuota en el mes de julio hasta completar el 37%. Entonces estamos confundidos porque mientras el ministro de Transporte dice es una sola alza del 10%, el Ministerio de Minas y Ecopetrol hablan del 37%. Bueno, pero el ministro de Transporte incluso había dicho que le parecía un horror el hecho de que subieran los precios del asfalto. Eso ya lo sabíamos. Eso es lo que dice el doctor Andrés Uriel Gallego. Pero también el ministro de Minas, como presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, y las directivas de Ecopetrol han dicho que no, que para ellos no es negocio y ellos no van a estar subsidiando el costo del asfalto. Tienen razón, nosotros respetamos eso, además queremos mucho Ecopetrol, pero esa no es la pelea nuestra. Nosotros respetamos el problema del precio o lo que hace relación al precio, además porque obedece a unos cálculos que Ecopetrol seguramente está haciendo con juicio referidos por el incremento del precio del crudo, del petróleo, del fuel oil en el mercado internacional, la volatilidad de esos precios que en este momento marca hacia arriba. Eso es lo que nos dice Ecopetrol. O sea, pero lo que le decimos al gobierno es que nosotros tenemos un problema que no tiene que ver con el precio, sino que es un problema jurídico. Los contratos en Colombia, si son de concesión, se ajustan con el IPC. Y el IPC es el 2%, que es muy distinto a 37%. Y los de obra pública se ajustan con un indicador de invías que está desfasado con relación al peso específico del asfalto. O sea, dijéramos, nosotros no estamos peleando con Ecopetrol. Lo que le estamos diciendo al Estado, bueno, y Ecopetrol es parte del Estado, diría yo, no puede desprenderse de la responsabilidad que tiene el país de hacer sus carreteras pronto, es que de alguna parte tiene que salir la diferencia. Casi que este es un tema que tendríamos que conversar es con el ministro de Hacienda, así sea el 10%. Pero así sea el 10%. ¿De quién saldría la diferencia? Digo, ¿del Estado, dice usted? Ahí, mire, aquí ¿qué podría pasar si se da ese aumento, llámese del 10, del 20 o del 37? Cualquier aumento que pase del IPC, que es lo que está previsto en los contratos, ¿en qué puede derivar? Primero, que mis contratistas afiliados tengan que necesariamente disminuir las metas físicas de las obras, lo que sería una frustración para el país cuando estamos diciendo que en el 2010 ese va a ser el año de las obras. O dos, como se va a perder el equilibrio económico de los contratos se van a desequilibrar económicamente, pues hay que entablar las acciones judiciales correspondientes. Pero a ver qué tanto se pueden desequilibrar esos contratos, porque según cálculos del gobierno, este incremento primero no sería del 37%, porque lo que hace Ecopetrol es la brea,
que es uno de los elementos para hacer el asfalto. Y segundo, dice el gobierno, nuestros cálculos indican que esto podría afectar el costo de las obras en un 2%. Bueno, pues le doy una chiva. Yo había llegado con el ministro a un consenso, trabajando mi gente, con la gente del ministerio, el ministro de Transporte, habíamos coincidido en las cifras. Y esas cifras eran las siguientes, que si el aumento era del 37%, dijéramos el impacto costo kilómetro en obra, llámese construcción, rehabilitación, mantenimiento, era entre el 5 y el 10%. Si es solo el 10%, solo el 10%, y aquí viene la discrepancia ahora, respetuosa y cariñosa con el ministro de Transporte, habíamos dicho nosotros que el impacto costo kilómetro por obra estaría entre 2.5 y 1.6%. El ministro ayer me ha dicho que sus cuentas cambiaron, que el impacto que él tiene es entre el 0.6 y el 0.7%. Entonces, aquí hay descoordinación. Y lo digo con gran respeto, entre otras cosas, porque el Ministerio de Transporte me había acompañado muchísimo en esta pelea cordial, respetuosa, con el ministro de Minas, y resulta que ahora el ministro de Transporte se puso de acuerdo con el ministro de Minas. Yo creo que hay que insistir en una mejor coordinación en el gobierno, pero así como yo entiendo el argumento de Ecopetrol y del ministro de Minas, Paola, el ministro de Minas debe entender, y Ecopetrol también, el argumento mío, que mi problema es jurídico en el sentido de que los contratos en Colombia no se ajustan. Eso está establecido contractualmente, sino o con el IPC o con el indicador de Invías. Pero según estos últimos cálculos, entonces el impacto a nivel económico no es tan grande, 0,6, 0,7%, no, claro, el costo kilómetro. Pero claro que no, esa es la cuenta del ministro. Pues según las cuentas del ministro. Bueno, yo le propuse ayer al ministro, se lo voy a reiterar hoy, que confrontemos con las cuentas que tiene el gremio, que él las había mirado positivamente a comienzos de la semana, que yo las revisé con él, que no es entre el 0,6 y el 0,7, sino entre el 2.5 y aproximadamente el 1.9, son dos cifras bien distintas, o sea que sí hay un impacto importante. Claro, dice por supuesto el ministro de Minas que es que además el drama para Ecopetrol es que si empieza a producir asfalto, está dejando de producir gasolina, está dejando de producir diésel, entonces tiene que vender el precio del asfalto a un precio que para ellos de lo mismo prácticamente hacer una cosa o hacer otra. Bueno, Ecopetrol no puede cambiar. Eso que usted está diciendo me permite reiterarle que yo no estoy peleando con el doctor Javier Gutiérrez ni la Cámara, porque respetamos esa circunstancia comercial. Pero mi problema no es comercial ni es de precio, es jurídico. Si esos incrementos se dan, incluso el del 10%, no hay sino dos salidas. Y ya le hemos notificado eso al señor presidente de la República. Disminuir el alcance físico de las obras se quedarán en la mitad del camino, pues la plata no alcanzará para hacerlas completas, o irnos por el camino que seguramente están recomendando los abogados a las firmas, entablar las acciones judiciales correspondientes ante el INCO, ante el Invías, para que se le recupere el equilibrio económico de los contratos. ¿Pero por qué disminuir el tamaño de las obras? Porque hay menos plata. Pero eso es como una especie de ultimátum por parte de las firmas constructoras y de ingeniería, o recortamos las obras o entonces nos vamos a los tribunales. No, pero no es ultimátum. Cuando usted recuerda que cuando sucedió algo parecido con el Plan 2500, el presidente de la República nos llamó. Quiero hacerle esta recordación que es casi que una chiva periodística, y nos dijo: no demanden, no nos preocupemos por eso, que el gobierno entiende la situación jurídica de ustedes y presupuestal, el gobierno pone el faltante. Palabras del señor presidente de la República. Es algo que yo quisiera plantearle, es un diferencial, y ya lo hemos calculado en unos 115 mil millones de pesos. Es más importante que el presupuesto nacional, el gobierno nacional, o un cruce de cuentas, un cruce de subsidios entre Ecopetrol y el gobierno, de ahí salgan esos 115 mil millones, eso es más barato para el país a que no se hagan las obras que está esperando el país. 115 mil millones de pesos, ¿pero de dónde saldrían? Digo, acaban de recortar 5.9 billones de presupuesto porque es que no hay plata. Ese es un reto, pero yo creo que el presidente tiene claro, y el país y el gobierno, que donde menos se puede castigar el país desde el punto de vista fiscal y presupuestal es en infraestructura. Por aquí viene el crecimiento y la recuperación de la economía. Por aquí vienen los retos para que el país sea realmente competitivo. Es que yo lo que quiero reiterarle, Paola, a usted y a los televidentes, es que no es una pelea con Ecopetrol. Es una pelea donde todos tenemos que ponernos de acuerdo para que las obras se hagan. Mejor dicho, llegar a un mal arreglo que a un buen pleito.
es mucho mejor. Doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, antes de terminar, ¿cómo no preguntarle por el escándalo del momento en el mundo de la ingeniería, los NULE? ¿Cómo ve el caso de los NULE? Sin perjuicio de que entendamos que no se puede exonerar de responsabilidad o de culpa a un contratista incumplido, tenemos que entender que en esta discusión estamos llegando a un punto clave, que ha sido el punto en el cual más ha reiterado la Cámara desde que nació hace 5 años. ¿Y qué es cuál? Que no arranquen las obras si no están los diseños completos. Aquí estamos viendo que hay una disculpa por parte de algunos contratistas, algunas veces no válida, pero sí hemos visto que en el caso del IDU no se entregaron los diseños completos. Si eso coincide, por ejemplo, con la presencia de un contratista irresponsable, o sea, una entidad contratista irresponsable y un contratista irresponsable, eso genera un efecto diabólico. Llámese IDU, llámese o llámese contratista. Yo no. La Cámara es muy cuidadosa, Paola, en el sentido de no señalar. Este es un principio de planeación. Las obras deben estar inspiradas en un principio de planeación, diseños al máximo. No decir, no, arranque constructor y después en el camino arreglamos las cargas y arreglamos los diseños. 2, planeación en la parte ambiental. Estamos viendo que en buena parte de la ciudad las obras están enredando porque se demoran 15 días en trasplantar un árbol ¿Y qué de los un sitio a otro. De los anticipos, porque el lío con la 26 es que les dan 98.000 millones de pesos. Que no pero se sabe los qué pasó. anticipos son una regla de juego en los contratos que si se manejan eficientemente no tienen ningún problema. Lo grave es cuando el anticipo no se ve en obra. Dice el contralor distrital Morales Rusi que ellos son una pirámide que se está derrumbando, el grupo NULE. ¿Está de acuerdo o no? El contralor dice eso, supongo que tendrán que probarlo. Bueno, doctor Juan Martín Caicedo, muchas gracias. A usted y a los televidentes, Paola.